Nos encontramos de nuevo con don José Zarco. En esta tarde vamos a hablar con él sobre el tema del colegio, las antiguas escuelas, ¿no, José? Así es. Sí, ¿y qué tal? Aquellos años eran muy diferentes a los actuales. Uy, Bastante, ¿verdad? enormemente diferentes. La diferencia principal a día de hoy, ¿en qué radica, En todo, José? en todo. Todo. En todo radica, porque claro, aquello era una vida distinta a la actual, que era todo más sencillo, más simple. No había medios, pero era mucho más humano. Los valores eran lo que principalmente... Yo puedo hablar principalmente de las escuelas del Santo. Las escuelas del Santo fueron inauguradas el 15 de noviembre de 1885, 10 días antes de la muerte de Alfonso XII en el Pardo, que murió en el Pardo. Era el rey Alfonso XII, que murió de tuberculosis, que se contagió de su primera esposa, la reina Mercedes. María de las Mercedes, que murió tuberculosa, pero había contagiado ya a Alfonso XII. Muy joven, por cierto. Sí, con 18 años murió la reina Mercedes. Y Alfonso XII con 28, porque le sobrevivió unos años, estaba ya casado con María Cristina de Habsburgo. Bueno, vamos a iniciar la cosa de las escuelas del Santo. Cuando yo era niño, cuando empecé a ir a la escuela, que empecé a los 4 años, no había en el pueblo más escuelas que las del Santo, que constaban en un edificio muy bien construido, todo de piedra, como todavía está, porque la estructura la conserva, y no cabe duda que en su tiempo fue una obra estupenda y debió llamar la atención en aquella época cuando se construyó. Pero bueno, yo cuando fui a la escuela con 4 años, pues resulta que la escuela tenía solo 40 y tantos años. A mí me parecía que aquello era un edificio muy viejo. Muy antiguo. Porque no tenía la perspectiva que se tiene cuando se tienen tantos años como yo ya tengo ahora. Entonces resulta que constaba de 3 escuelas, había 3 escuelas, en el centro estaba... las escuelas del Santo hoy día lo ocupa la biblioteca municipal y algunas otras dependencias del ayuntamiento. Entonces se entraba por el centro del edificio, en la calle de las escuelas, a la escuela de párvulos, que había un hall grande, y a la izquierda estaba el aula, según se entraba, que era curioso, tenía 3 ventanas a la calle, otras 3 a un patio que había en la parte posterior, donde salíamos algunas veces al recreo, aunque no había mucho espacio, pero enfrente había otra aula aneja, pudiéramos decir, a la escuela de párvulos, donde salíamos al recreo los días de invierno, que no nos podían sacar al patio. Y eso le llamábamos el salón. Recuerdo perfectamente que tenía piso de madera. Tenía un piso de madera que cuando corríamos mucho, y sobre todo en el salón, se levantaba. Crujía, pero además había un polvo imponente. Se levantaba un polvo enorme. Bueno, algunas veces nos sacaban también al Verdinal, a la plaza del Verdinal. A jugar. A jugar, a correr por allí, a corretear y a jugar al fútbol. Y a los días buenos. Y en la escuela de párvulos estábamos niños y niñas. Niños y niñas. Estábamos de 4 a 7 años. Estaban mezclados. Estábamos mezclados. Y allí aprendíamos las primeras letras, pero yo recuerdo que yo cuando ya a 3 años después, a los 7 años, cuando pasé a la escuela de Don Sabino, ya hablaremos de Don Sabino después, entonces resulta que yo ya sabía, creo recordar, las 4 reglas y leer y escribir correctamente. No recuerdo así cosas importantes de la escuela de párvulos, nada más que nos enseñaban mucho a cantar, a jugar, hacíamos muchos dibujos, y en las pizarras también se hacían dibujos, y con la tiza empezábamos a manejar ya un poco la tiza. Y les recuerdo una cosa muy triste, que murió una alumna de la familia de Tomás Pérez, más conocido por Boquilla, para entendernos en el pueblo, que se llamaba María. Y me acuerdo que nos produjo una gran consternación a todos los niños, porque claro, era una niña que yo ya he visto en el cementerio, que murió con 5 años. María. Era una familia de 10 hermanos, la única que murió fue ella. Bueno, pues vamos a pasar a los 7 años,
ya había en ese momento, poco antes, se habían abierto las escuelas, poco antes de yo pasar, cuando yo tenía 6 años más o menos, debió ser, o 5 años o por ahí, porque fue a finales de la monarquía, antes de llegar a la República. Se abrieron las escuelas de la plaza, que está encima de donde está ahora el juzgado y donde está la policía municipal. Allí se abrieron 2 aulas de chicos, y lo que era el salón de jugar los niños en el Párvulos se abrió otra escuela de niñas. O sea que de haber 3 unidades escolares o 3 aulas escolares, como no sé cómo ahora le denominarán, pues pasaron a 3 más, o sea, 2 de niños y 1 de niñas. Eso indica entonces la diferencia que establecían entre el hombre y la mujer de una manera un poco arbitraria, pero era así. Bueno, pues luego en la escuela de Don Sabino, allí ya estuve otros 3 años. Otros 3 años. Hasta los 10. Hasta los 10, porque a los 10 yo empecé a estudiar el bachillerato, que el mismo Don Sabino daba clases particulares y preparaba bachilleres. Y tenía un despacho, porque las viviendas de el piso superior de las escuelas estaba ocupado por las viviendas de los maestros. Destinado, o sea, para tal fin. Destinado para este fin, para esta finalidad. Y Don Sabino vivía, la escuela de Don Sabino era la que hacía esquina con la calle de Cajal. Y tenía, no recuerdo bien si eran 3 o 4 ventanas, ahora se puede ver porque todavía está así, a la calle de Cajal y una a la calle de las escuelas. Y la entrada que estaba antes de llegar a esa ventana. Bueno, el hecho es que en la escuela de Don Sabino, como digo, estuve 3 años. Me dio tiempo todavía, estando allí, a ser instructor, porque Don Sabino, como tenía muchos alumnos, pues a los alumnos así más destacados nos destinaba a enseñar a los que eran un poco más pequeños, y los que no sabían demasiado, pues entonces eso hacía pequeñas secciones de un grupito de 8 o 10 niños, y nos llamaban los estutores, en vez de instructores, estutores. Recuerdo otra cosa, y es que sacó de la parte de abajo, la parte que pegaba a la calle de las escuelas, hizo un tabique para destinarlo a biblioteca. La biblioteca, había 2 tipos de libros. Había uno que se llamaban del patronato, porque había un patronato escolar, y luego también una mutualidad. Él creó una mutualidad con el cual los niños pagábamos 10 céntimos, y cuando se llegaba a los 18 años hacíamos una especie de cartilla, y a los 18 años te devolvían ese dinero con los intereses que habían producido. Que habían generado en ese tiempo. Que yo llegué a cobrar una cantidad luego muy curiosa, como por ejemplo a lo mejor fueron 200 pesetas o cosas así a los 18 años. Para la época, ¿no? Para la época, sí. Bueno, pues es curioso también, el recuerdo de la de biblioteca, porque yo llegué también a ser bibliotecario. Bueno, pues el hecho es que, a lo que voy, es que allí me encontré con una cantidad de chicos variados, unos conocidos ya, procedentes de Párvulos, y otros chicos que no había conocido, y que algunos quiero mencionar porque es que fue gente muy estupenda. Terminaron siendo amigos, ¿no? Me llevé muy bien con ellos, y desgraciadamente, como la mayoría han fallecido, me gustaría recordarlos. Quisiera mencionar a prácticamente casi todos los compañeros, pero no quiero dejar pasar esta ocasión para hablar de los hermanos Liuba y Marcial Morales, hijos de doña Patricia, la maestra que ocupaba la escuela de las niñas de aquella época. Los hermanos González Izquierdo, Lucas y Rafael, Antonio Cano, los hermanos Ramos, Luis, Tomás y Adolfo, los hermanos Martínez Morales, Agapito y Cástulo, Ezequiel Zarco, Rafael López Pérez, David Alcolado Pérez, Teodoro Jiménez, Mónico Bellón, Julio Cobo, este sí vive, Gregorio Cobo, también, los hermanos Martínez Guerrero, Julio, Gregorio Román, Miguel Peñalver Masó, los hermanos Rodríguez Castellano, Luis y Miguel, los hermanos Castellano Rodríguez, Santiago y Jesús, Miguel Cano, Evagrio Castellano, Carlos Castellano, Andrés Pérez Casero, los hermanos Perona Torres, Victoriano, Florencio y Toribio, mi primo Isidoro Castellano, Eliodoro Lillo, muy travieso, Emilio Marín,
los hermanos Zarco Ramos, Santiago y Marciano, Arcadio Zarco, Bonifacio Tirado, David Contreras, Dioclesio Morales, los hermanos Moreno Jiménez, José y Matías, Candelas y Patricio Morata, Arturo Valero, Sebastián Pérez, Felipe Pérez y los hermanos Arturo y Alfredo, estos últimos hijos de guardias civiles, Antonio Rodríguez, Antoniete, los hermanos Celiano y Bernardo Morales, los hermanos Triguero Olivares, Juan Manuel y José María, Auspicio Ramírez, Urbano Zarco Bascuñán, Jesús Zarco Gómez, mi primo Antoliano Castellano, los hermanos Sandoval Tirado, Emilio y Eleodoro, Anastasio Tirado, Julián Alcolado Contreras, Alfonso Contreras Mujeriego, Restituto Zarco, Emilio Morales Fernández y sus primos Emilio Román Morales, Pedro Jiménez López y algunos más que no recuerdo. Bueno, pues sí que tenía amigos, José. Sí, bueno, estos eran mis compañeros. Respecto al número de alumnos, eran más o menos 50 o 60, y luego después en las épocas de lluvia y de frío del pleno invierno, hasta 100 y 120. Para un profesor. Para un profesor, algunos de pie en la parte de atrás. Madre mía, y más los instructores. Ya no cabían. Bueno, no, los instructores salían de... Salían de ahí, sí, y ayudaban. El maestro no podía con tanto trabajo, y entonces instituía esos instructores para ayudarle. ¿Alguna anécdota así graciosa que recuerde? Pues sí, recuerdo el caso de... había una enciclopedia muy curiosa, muy interesante, que era El Tesoro de la Juventud, que no sé si ahora estará en la biblioteca. Bueno, pues entonces estábamos comentando, salió el tema principalmente era el Quijote, lo que más nos manejábamos para las cosas de redactar y de aprender el idioma, y se hacía redacciones, se hacía ortografía. Y había otra cosa muy interesante que era el cuaderno de rotación. El cuaderno de rotación lo llevaba cada día, de las materias que se trataban, lo llevaba cada día un alumno. Esto más bien se hacía con los alumnos más preparados, los primeros de las clases, hasta el número 10 o el 12 o cosas así, porque nos clasificaba una especie de calificación, era el puesto que se ocupaba en la escuela. Ser el primero de la escuela era una especie de prestigio y un honor. Bueno, el hecho es que ese cuaderno de rotación iba girando cada día del mes en un alumno, y allí se escribían todas las materias y todas las cosas de redacción y de lo que se trataba, porque también se hacían dibujos, se trataban de biografías de personajes célebres, de literatos, de músicos, y también otra cosa que se fomentaba era el cultivo de la poesía. Se recitaba mucho, aprendíamos poesías de Gabriel y Galán, entonces ya había muerto muy poco, pues muy joven, y además como había sido maestro, ese era de los que más recitábamos, y yo me acuerdo que yo fui uno de los recitadores de la escuela. Es una cosa un poco inmodesta que lo diga, pero bueno, era así. Y luego también con motivo de... Luego después yo tuve que interrumpir mis estudios por la cosa, porque yo ya antes de la guerra ya había aprobado el ingreso ya el primero, aquel mes de junio, y lo tuve que interrumpir. Y luego después hubo una segunda fase, que me incorporé a la escuela, y entonces fui bibliotecario. Y además de eso fue el instructor de las chicas, porque se hizo coeducación. Aparecieron chicas. Muy curioso fue aquello, porque resulta que era un grupo relativamente pequeño de chicas, pero por aquí las debo tener. Debo tener las chicas, sí, las tengo aquí ya. Fueron compañeras mías, que yo fui el instructor de ellas, el instructor de las chicas. Recuerdo a Carmen Morales, Nicolás Alara, Misericordia Zarco, Teresa Riquelme, Victoria y Aurora Fernández, Isabel Seisdedos y Nieves Yuste. Estas últimas eran de Madrid, que por tener familia en el pueblo huyeron de la guerra y se vinieron aquí, porque además en Madrid se pasó muchísimo hambre, porque Madrid estaba prácticamente cercado y los alimentos casi no llegaban. Bueno, pues con ese motivo se hizo la coeducación, y además se hizo otra cosa, se hicieron escuelas graduadas.
Y don Sabino, como era el más antiguo, los mayores, los más preparados, fueron a parar a esta escuela, y entonces se incorporaron ya también unos procedentes de las otras escuelas. Llegaron Román Cano, Sebastián Bascuñán, Julio Peñalver y algún otro procedente de esas escuelas. Me acuerdo también de los hermanos García Fernández, Picinio Zarco, Ángel Zarco, Paco Díaz Piqueras. Pues estos últimos vinieron por desplazamiento de la guerra, sus familias, aunque eran de aquí, pero algunos vivían fuera. Me comentaba anteriormente, José, una cosa muy curiosa que me ha llamado la atención, el tema de los chicos procedentes de las cantarerías, que venían con una clase de pantalones diferentes. Sí. Los pantalones de los cantaleros eran para largos cortos y para cortos largos, porque como tenían que pisar el barro, claro, pues les tenían ya ese tipo de pantalón, porque los otros chicos generalmente llevaban pantalón corto, algunos, y otros pantalón largo. Esta era un poco... ¿Y cuánto tiempo duraba el horario normal de clases, que era de 8 de la mañana? Clases, tengo así, creo recordar que era de 9 a 12. De 9 a 12. De 9 a 12 y de 3 a 5. Y de 3 a 4. En el invierno de 3 a 5, y posiblemente luego ya avanzada la primavera, próximo a terminar el curso, puede que fuese de 4 a 6 por el calor. Y de igual forma... y una cosa muy interesante eran los paseos el paseo de los jueves. Los jueves, porque había clases los sábados. Ajá, había clases los sábados. Y entonces el jueves por la tarde nos sacaban de paseo a los entonces, bueno, eso ya fue, porque después hubo eso no sé si lo he tocado ya ese tema, que ya a finales de la monarquía se crearon más escuelas, y se abrieron las escuelas, no sé si lo he mencionado, encima del juzgado y de lo que es ahora la policía municipal. Sí, dos escuelas, ya lo he mencionado eso. Entonces lo que hacían los maestros, se juntaban todos los maestros y nos llevaban de paseo los jueves por la tarde, a diferentes lugares del pueblo. En el buen tiempo, en la primavera, generalmente hasta que acababa el curso. Y entonces íbamos los chicos en filas, cogidos de la mano de dos en dos. ¿Y les llevaban a diferentes lugares del pueblo? Nos llevaban al entonces único molino que había, que era el Zurdo. El Zurdo era uno de los sitios que nos llevaron a la sierra y a corretear por la sierra y tal. Otro sitio muy interesante era el Valle, porque en el Valle, allí delante, como hay ese espacio, allí jugábamos al fútbol, porque el Valle estaba cerrado. Claro. No había santero. No había santero entonces. En el Valle únicamente se veía San Agustín y las imágenes por una ventana. Una ventanilla. Una ventanita a la derecha que está todavía. Sí. Esa ventana está. Y luego también a las eras, nos llevaban a las eras. Y otra cosa también, otro sitio que nos llevaban era el Cerro Mingote. Ajá. Y en el Cerro Mingote nos ocurrió una cosa muy buena. Había caído un avión, había capotado, porque entonces la aviación, como era muy rudimentaria, pues había muchos vuelos, muchos aterrizajes forzosos. Ya había habido aquí uno, de donde está ahora el barrio de Barcelona, aquí detrás cayó alguno. Detrás, ahí cayó uno, me acuerdo. Es muy largo esto de contar, ya lo contaré en otro momento, el aterrizaje. Pero este que voy a contar ahora había sido por el Pozo Seco, y luego lo que hicieron fue desguazarlo y montarlo en un camión para llevárselo seguramente a Getafe o Cuatro Vientos, que era la procedencia del avión. Entonces eran prácticamente avionetas, unas cosas muy pequeñitas, y en un camión podía ir eso. Cuando estábamos en el Cerro Mingote jugando los chicos, hubo uno que dijo que pasa el avión por la carretera, y entonces todos los chicos nos fuimos a la carretera a pasar, ver el camión con el avión. Entonces había muy poca circulación y daba tiempo allí correteando, fuimos a ver pasar el avión de guardado. Como aquello fue una indisciplina por parte de los alumnos, a la vuelta nos pusieron en fila a todos, y un maestro que se llamaba don Simeón, que era de los maestros de la plaza, un correazo a cada por alumno. Igual que ahora, que nosotros cuando nos cansábamos, fuimos pasando a recibir el correazo, el castigo correspondiente. Así que esa es otra anécdota. Otra anécdota, la anterior que la he dejado a medias, fue cuando una de las veces estábamos alrededor de la mesa con el maestro. Se estaba tratando de las trincheras de la Primera Guerra Mundial o Gran Guerra, y entonces allí interrumpió el maestro para que alguien explicase que era una trinchera. Entonces se le ocurrió a uno de ellos decir: sí, yo tengo en mi casa una. Se refería a una trinchera
que fue David Contreras, para más detalles, a una trinchera de la gabardina, que era una especie de gabardina, era una prenda de abrigo contra la lluvia. Y él tan contento con que tenía en casa una, ¿verdad? Claro, estaba en contento. una trinchera y la solución allí fue, prorrumpimos todos en carcajadas y allí se terminó un poco aquel tema. Yo creo que le quedan grandes recuerdos de aquellos años, ¿verdad, José? Don Sabino, sobre todo, es que era un maestro muy completo, porque él era madrileño, era de Carabanchel Alto, y entonces este señor fue, antes que maestro, fue seminarista y dominaba, por tanto, el idioma muy bien, pues sabía latín a la perfección, por eso pudo dar luego clases de bachillerato. También. Y este señor fue el que creó la mutualidad escolar, era un hombre muy válido, muy preparado, muy válido, y además era un hombre muy avanzado para sus tiempos, porque no pegaba, entonces ya no pegaba. Entonces los maestros decían, la letra con sangre entra. Y luego me acuerdo que vivía todavía su maestro, el maestro que él había tenido, que era don Joaquín Rivero, y por eso se llamaba Mutualidad Escolar Joaquín Rivero, la nuestra. Entonces yo tuve ocasión, en un viaje que hizo él a Madrid, siendo yo ya estudiante de medicina, de citarme en un café para presentarme a don Joaquín Rivero, un señor venerable que yo me figuro que tendría mi edad o por entonces, claro, un poco menos que yo ahora, un señor muy venerable, muy majo, y me lo presentó en un café, me acuerdo yo conocer, porque él estaba muy contento con su antiguo maestro, como yo estoy también, que fue don Sabino para mí en mi vida. Pues que guardé relación, tuve luego un grupito pequeño de alumnos en 2 coches que fuimos, porque él terminó en Alicante. Así, aquí celebramos sus bodas de plata. Luego se marchó a Alicante. Y luego se marchó a Alicante y allí murió. Pero antes de morir en Alicante, como allí también dio una gran, pudiéramos decir, una impresión estupenda de lo buen maestro que fue, allí ya le pidieron la cruz de Alfonso el Sabio. Y entonces los alumnos de aquí entre un grupo, le visitaron. Entonces. Le visitamos, le pagamos la cruz, le llevamos la cruz, y en su casa ya, porque ya estaba enfermo y ya no daba clases, en su casa le impusimos la cruz de Alfonso el Sabio. Nosotros se la pusieron antes, pero la suya... Al mérito profesional en este caso. Al mérito profesional. Entonces resulta que luego poco después de aquello ya murió. Y no pudimos ir. Me avisaron para el entierro y no pudimos ir. Pues José, muchísimas gracias por este recuerdo tan agradable de la época del colegio, de las escuelas aquí en Mota, y próximamente seguiremos con los capítulos, ¿verdad? Con lo que queramos dar a conocer a la gente de Mota, ¿verdad? Muchísimas gracias. De nada. Buenas tardes.